En esta segunda parte de Hibernate, del demo Hibernate, vamos a continuar trabajando en lo que es la categoría inicialmente. También falta por completar lo que es el registrar libro, por ejemplo, eliminar libro, que ese es un poquito más complejo en ese sentido, ya que incluye algunos elementos de asociación de clases principalmente, ya que recordar que lo que estamos trabajando es una base de datos que tiene dos tablas asociadas. En este video lo que vamos a explicar van a ser varias cosas. ¿Ya? Primero vamos a trabajar con lo que es PrimeFace. ¿Ya? Vamos a integrar PrimeFace a nuestro index.xhtml. La idea es que podamos tener lo que ya hemos construido, pero con una apariencia un poco mejorada de acuerdo a los videos de PrimeFace que están en el canal. Lo principal también de este video, que hoy vamos a ver varios puntos en particular, especialmente hoy día vamos a trabajar en la eliminación de archivos, ¿ya? O sea, hoy en este video vamos a explicar cómo eliminar una categoría dentro de las que ya tenemos. Además, aparte de transformar todo lo que es PrimeFace, vamos a trabajar en lo que es el cambio del Managed Bean, es decir, el Managed Bean, el atributo que en un principio habíamos explicado, lo vamos a modificar. Esto para poder facilitar la programación principalmente orientada a objetos. Por otra parte, también lo que deberíamos ver hoy es que la idea es que cuando nosotros ingresemos una nueva categoría podamos mandar un mensaje, ¿ya? Y además podamos limpiar el campo de texto, ¿ya? Es decir, vamos a mejorar la apariencia de la aplicación, vamos a partir por eso, y vamos a partir también modificando el Managed Bean, ¿ya? Agregando un mensaje y agregando un nuevo atributo que lo voy a tratar de explicar mediante un dibujo, ¿ya? Entonces eso es lo que deberíamos hacer, y además deberíamos modificar también las clases pojos, principalmente agregar un atributo clave, un booleano, ¿ya? Muy similar a lo que hicimos con lo que era el carro de compras, ¿ya? Cuando habíamos construido dentro de la tabla checkbox, ¿ya? Vamos entonces a modificar nuestro proyecto. Entonces lo que les comentaba era lo siguiente, es decir, vamos a partir explicando un poco el proceso. Tenemos una página, ¿cierto? Categoría, o una página index en este caso, y tenemos lo que es un Managed Bean, y por otro lado tenemos vamos a colocar una carpeta grande en donde tenemos acá tenemos los pojos, ¿ya? Un pojo y acá otro pojo, ¿ya? Y después nosotros deberíamos tener otro Managed Bean y deberíamos tener otro archivo, ¿ya? Entonces inicialmente acá nosotros tenemos una categoría Bean. Categoría Bean, este vendría siendo nuestro archivo index, ¿cierto? En donde tenemos nuestro formulario y tenemos lo que son los pojos, y dentro de los pojos tenemos lo que es la categoría, y además tenemos lo que es el libro, ¿ya? Actualmente, como está creado nuestro proyecto, nosotros en la categoría Bean, si nos fijamos en la categoría Bean, estos son los pojos, esta es la categoría Bean. La categoría Bean tiene un atributo que vendría siendo el nombre, y ese nombre nosotros lo tenemos asociado al index, principalmente acá, ahí está el nombre, ¿cierto? De esa forma. ¿Qué es lo que deberíamos cambiar de acuerdo a lo que estamos dibujando acá?
La idea es que el managed bin está asociado a un index, ¿cierto? Y después nuestro, bueno, aquí me faltó también, vamos a tener un libro bin en el siguiente video, o en el subsiguiente video, ¿ya? Y vamos a tener también un formulario acá, un formulario que le vamos a llamar lo más probable libro, que va a ser nuestra página XHTML. Y vamos a tener exactamente lo mismo, es decir, vamos a tener un formulario con la categoría, donde va a estar asociado a una categoría bin. Por otra parte vamos a tener lo que es el libro u otra página con otro formulario, que esto todavía no lo hemos hecho, y vamos a tener un libro bin, ¿ya? Por otra parte tenemos nuestros posts que no, hasta el momento los estamos utilizando, pero simplemente para poder consultar y para poder crear. La idea es que un managed bin y el libro bin no tengan atributos, se podría decir atributos sueltos o atributos primitivos, ¿ya? Como nombre. En el caso del libro bin, si quisiéramos por ejemplo agregar un libro, tendríamos que tener el campo título, autor, categoría y el año. Entonces el libro bin debiera tener título, categoría, autor y año como atributos, pero vamos a mejorar esa parte y la idea es que lo vamos a orientar más a lo que son los objetos. ¿Qué significa esto? Que en vez de tener esos atributos los tiene ese objeto libro. Libro tiene código, libro tiene título, libro tiene autor y tiene categoría, ¿ya? Y la gracia que tiene esto es que están asociados de acuerdo a cómo está el modelo relacional. Entonces, la idea es que la categoría bin, en lo que vamos a hacer hoy, la idea es que tenga un atributo de la clase categoría, del pojo categoría, ¿ya? En vez de tener un string nombre. Por otra parte, la idea es que libro bin, en vez de tener esos atributos sueltos, la idea es que tenga también un libro bin, de esa manera. Entonces va a ser mucho más sencillo poder trabajar la eliminación y la actualización de datos dentro de un mismo formulario, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer hoy entonces, ¿vale? Vamos a partir entonces modificando nuestro managed bin, específicamente la categoría, que ya no va a ser string nombre. Voy a agrandar un poquito más el código para que se pueda visualizar mejor. Ya voy a cerrar esto ahí, ¿ya? Entonces la idea es que tengamos un objeto categoría, ¿ya? Llamado categoría, y como ya cambiamos el nombre, ¿verdad? Estos dos métodos, el set nombre y el get nombre, ya no van, sino que debiera ir un control espacio get categoría y un control espacio set categoría, de esa forma. Ahora, una vez que tenemos esto, vamos a proceder a crear esta categoría. Esta categoría nosotros debemos instanciarla. Si no la instanciamos, el programa se nos va a caer, ¿ya? Entonces, categoría va a ser igual a new categoría, una categoría vacía, ¿ya? Recordar que nuestro managed bin también tenía un método llamado getCategorías, que lo que hacía era retornaba una lista de categorías, y lo otro también que se hacía era que acá el botón guardar, ¿cierto? Tenía o tiene el método categoría cat y se creaba una nueva categoría, pero la idea es que ahora, como no existe ese nombre nosotros lo vamos a cargar en el objeto categoría punto get nombre, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que en el dibujito que tenemos acá, si yo ingreso un nombre acá en el formulario, por ejemplo en este, si yo ingreso un nombre, ese nombre lo vamos a guardar en el nombre de esa categoría. Recuerden que esa categoría tiene un nombre y en ese nombre nosotros lo deberíamos guardar, ¿ya? Entonces, en nuestro index, también voy a agrandar un poquito más la letra acá. Entonces, en nuestro index, lo que nosotros deberíamos hacer es cambiar esto. Fíjense que automáticamente ya nos dice que nombre no existe, pero sí lo que tiene el managed bin es un objeto categoría. Ahí está, categoría, y la categoría punto
tiene un nombre. Ya tiene un código, tiene libros y tiene un nombre. Entonces seleccionamos el nombre. Y ya ahí, voy a pausarlo un poquito. Ya. Y ya ahí tenemos asociado lo que es el control a un objeto categoría, principalmente con el nombre de esa categoría. ¿Ya? Entonces el proceso sigue trabajando tal cual como siempre. ¿Ya? O sea, lo seguimos trabajando tal cual. ¿Ya? De esa manera. Ahora, una vez que tenemos esto, nosotros vamos a trabajar con lo que es PrimeFace principalmente. Entonces yo ya lo agregué, PrimeFace 5.0 ya lo tengo agregado, ¿ya? Entonces recuerden, para poder agregarlo, botón derecho, agregar jar, ¿cierto? Y ustedes ahí buscan el archivo jar que tienen en su carpeta o en su directorio principalmente. Ahora voy a proceder entonces a crear los controles PrimeFace, que en este caso serían los panel grid, perdón. Fíjense que no me aparece el error de importación, ya que si no me equivoco debiera estar, no está importado, así que va a aparecer pronto va a aparecer el error, ¿ya? Si no aparece, no me está apareciendo el error de PrimeFace. Ahí sí. Si aparece el error de PrimeFace, agregamos la importación y seguimos cambiando los elementos. Sería el input text y el command button. Recordar que el command button, ¿cierto? Es muy importante que tenemos que colocar acá action listener y tenemos que colocar un update. En este punto también me voy a detener un poquito, ya que como vamos a trabajar la actualización y en un futuro también la eliminación, o sea, hoy día vamos a hacer la eliminación, vamos a ver también la actualización, debemos trabajar en formularios distintos. ¿Ya qué significa esto? Que lo ideal es que este panel grid estuviera en un formulario o esté en un formulario y el data table debiera estar en otro formulario. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Este formulario se va a llamar formulario 1, le vamos a colocar un ID. Si tienen consultas sobre esto, en el video de PrimeFace, ahí se explica el tema de las actualizaciones, cómo trabajan los botones, etcétera. Entonces este le vamos a llamar form 1. Por otra parte, ese formulario 1 debiera terminar acá, ¿ya? De esa forma. Y esta tabla, fíjense que aquí tenemos en nuestro otro formulario, ahí. Esta tabla debiera tener también un hform y le vamos a colocar un ID igual a form 2. De esa manera, ¿ya? Entonces ya esa tabla, ese formulario, perdón, se está finalizando ahí, ¿ya? Seguimos trabajando lo que es PrimeFace. Inicialmente sería P y después voy a volver al botón nuevamente en donde había quedado, ya que tengo que explicar ahí un detalle. P, esto también es P y esto también es P, ¿ya? Ahí. Recuerden que cuando trabajan con PrimeFace, en PrimeFace no existe el atributo border, por ende lo eliminamos, ¿ya? De esa forma. Ahora, estábamos en el botón. El botón debe tener un action listener, ¿ya? Y además de eso, yo lo voy a escribir hacia abajo para que me vaya quedando ordenado. Ahí tiene un action listener, tiene el value, ¿cierto? Y tiene un update. El update, fíjense que aquí cambia un poco la estructura. ¿Por qué? Porque el update tiene, se podría decir, voy a grabarlo mientras tanto, el botón update tiene, se podría decir, trabaja sobre un contenedor, ¿ya? Sobre un formulario,
¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿ya? En este caso, nosotros estamos dentro de un contenedor que es el panel grid, ¿ya? Y el botón está dentro del panel grid, ¿ya? Ahora, lo que nosotros queremos es que cuando este botón se llame, se actualice esto completo, todo el formulario 1, y además que se actualice la tabla, porque la idea es que veamos inmediatamente la nueva categoría que nosotros hemos agregado, ¿ya? Entonces la idea es que en el formulario, la idea es que cuando yo ingrese el nombre, guarde, se actualice esto en relación a que yo limpio el campo y se actualice la tabla para que se vea la nueva categoría que yo estoy ingresando. Como estamos dentro de un contenedor nuevo, ¿ya? Para poder acceder a ese contenedor principal debemos colocar dos puntos, ¿ya? Con esto salimos del contenedor y colocamos form 1, ¿ya? De esa forma. Y si yo quiero actualizar el formulario 2 tengo que hacer el mismo proceso, es decir, dos puntos y indicamos el formulario 2, ¿ya? De esa forma nosotros podemos, se podría decir, actualizar más de un elemento tanto dentro del formulario como fuera del formulario, ¿ya? De esa manera. También recuerden que podemos agregar un icono al botón, ¿ya? El icono le vamos a poner icon y le vamos a poner disk, de esa forma, ¿ya? Voy a poner pausa un poquito. Ya. Entonces, ahí ya vamos a actualizar el formulario 1 y formulario 2 y le vamos a colocar un icono, ¿ya? La tabla. La tabla, nosotros deberíamos primero, antes de empezar a construir la tabla y colocar lo que se denomina el botón eliminar, ¿ya? Tenemos que manipular lo que es el Managed Bin y los pojos, ¿ya? Entonces ahí vamos a recordar un poquito a lo que es el carro de compras. Una vez que hayamos tenido todo esto listo, ¿ya? Lo vamos a ejecutar para ver si... pero antes de eso, ¿ya? Antes de eso vamos a colocar dentro de este formulario 2, al final de la tabla, aquí principalmente, vamos a colocar un control p2.growl, así le vamos a llamar, ese, que va a mandar un mensaje en esta parte, ¿ya? En esta parte va a colocar un mensaje, le vamos a colocar que muestre el detalle y que muestre el sumario, ¿ya? Ahí, de esa forma. Y lo otro también, que vamos a ir a la categoría pin, y en la categoría pin, principalmente cuando nosotros guardamos, la idea es que limpiemos el campo de texto y enviemos un mensaje, ¿ya? El tema de los mensajes, si no me equivoco, se explica en lo que es los videos de PrimeFace, si no lo vamos a hacer acá. Para poder crear un mensaje, inicialmente nosotros debemos crear un face message, que se llama, ¿ya? Este es un objeto del tipo mensaje, ¿ya? Y se crea de la siguiente manera: control espacio ahí para que les autocomplete e importe esta clase face message, ¿ya? Y nos va a indicar qué tipo de mensaje queremos. Puede ser un mensaje vacío, un mensaje con un sumario, con un título, ¿ya? Con un título y un detalle, y con un icono, un título y un detalle. Ese es el que vamos a escoger. El icono principalmente comienza con la clase faceMessage, punto, y elegimos el tipo de mensaje, que puede ser un error, fatal, info o warning. Vamos a enviar un mensaje de información principalmente, ¿ya? El título va a ser una palabra llamada aviso, y el mensaje le vamos a poner aquí categoría almacenada, con un signo ahí de exclamación, punto y coma, y ahí tenemos listo el objeto, ¿ya? Voy a minimizar esto y lo voy a correr un poquito hacia la izquierda. Lo otro,
Una vez que tenemos eso listo, nosotros tenemos que crear un face context, ¿ya? O trabajar con un face context que se llama face context, ¿ya? Punto get current instance. ¿Qué estamos haciendo acá? Acá estamos accediendo al contexto de la aplicación completo, y lo que nosotros tenemos que hacer acá es que tenemos que ese mensaje que acabamos de crear arriba, nosotros lo tenemos que agregar a nuestro ámbito de aplicación para que sea reconocido por el control que nosotros acabamos de crear en el index, ¿ya? Que tiene relación a los que son los mensajes principalmente. Punto, le colocamos add message. Esto recibe dos parámetros, null y el objeto que nosotros queremos agregar, que se llama msg. Entonces nos va a pedir, lo más probable que nos pida importar. Importamos el contexto, ¿ya? Ahí, listo. Y tenemos que limpiar el campo. Para limpiar el campo, básicamente lo que tenemos que hacer es limpiar el objeto nombre de la clase del objeto categoría. Este objeto categoría, como tiene un nombre y nosotros lo llenamos, se podría decir, acá nosotros colocamos categoría, vamos a modificar el nombre, es decir, .set nombre, y le vamos a colocar comillas vacías. Entonces, jóvenes, acá ya tenemos listo lo que es el mensaje, ¿ya? Y lo que es el estilo PrimeFace. Vamos a esperar, lo guardé, voy a esperar a que lo deploye, ¿ya? Y después voy a actualizar la página para ver qué onda. Voy a pausarlo porque se demora un poquito. Ya, terminó de deployarlo. Vamos a ir acá, vamos a actualizar. Y lo más probable es que se demore también un poco, así que vamos a pausarlo igual hasta que lo actualice. Ya, ahí termino. Entonces ahora fíjense que aparece esta apariencia de PrimeFace y guardamos, si guardamos, ahí apareció, ya, se demoró un poquito el mensaje de error. Y si guardamos una categoría ahora, por ejemplo, le vamos a poner una categoría deporte, análisis, matemática, programación, le vamos a poner ahora estructura. Estructura. Vamos a guardar. Entonces se agregó, mandó el mensaje, ¿cierto? Y limpió el campo de texto. Entonces ya tenemos listo lo que es el entorno de diseño, listo con PrimeFace. Ahora lo que nosotros queremos hacer, o lo que vamos a realizar a continuación, esto también lo podemos achicar, esto también, el tamaño de la tabla también lo podemos hacer, me lo pueden preguntar en clase si quieren, no tengo ningún inconveniente en poder ordenar esto más adelante, ¿ya? Lo que vamos a hacer a continuación, ya, es lo siguiente. La idea es que acá nosotros pongamos lo que son los checkbox, ¿ya? De tal manera que yo elija cuáles son las categorías que yo quiera eliminar. Lo ideal es que también cuando yo elimine la categoría me aparezca un mensaje de confirmación, ¿ya? Si es que yo estoy de acuerdo en poder cambiar la categoría o eliminar principalmente la categoría, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Para eso es necesario modificar los pojos, más que modificar, agregar elementos. Muy similar a lo que nosotros hicimos en un principio con lo que era el carrito de compra. ¿Se acuerdan que en el carrito de compra teníamos una clase producto? Y a esa clase producto nosotros le habíamos agregado un atributo del tipo booleano, ¿ya? Y básicamente el booleano, la función que va a cumplir es esa, o sea, manejar si es que está o no está marcado la fila correspondiente, con todo el objeto que conlleva eso. Entonces, vamos a ir a lo que son los pojos, ¿ya? En los pojos vamos a ir a la categoría, y en la categoría nosotros lo único que vamos a hacer en la categoría, al final, aquí, vamos a agregar un atributo privado llamado del tipo booleano, llamado selected, ¿ya? Ahí. Y ese atributo booleano de tipo selected lo vamos a hacer aquí abajito. Vamos a, con control espacio, vamos a crear el isSelected, que es como el getSelected, y el setSelected,
de esa forma, ¿ya? Hacemos el mismo proceso con el libro, ¿ya? Solamente eso, ¿ya? En el libro hacemos lo mismo, es decir, agregamos al final del atributo, cambio libro, ahí sí, agregamos al final del atributo, del último atributo, un boolean del tipo, le vamos a llamar selected, punto y coma, y aquí mismo vamos a agregar con control espacio los set y get, el isSelected y el setSelected. Eso es todo, ¿ya? Con solamente eso nosotros estamos en condiciones de poder trabajar el eliminar, ¿ya? O sea, vamos a necesitar principalmente un botón eliminar y posteriormente vamos a tener que recorrer y eliminar con Hibernate de la base de datos, ¿ya? Lo otro también importante es que ahí lo más probable es que tengamos que recargar la tabla, ¿ya? Entonces eso vamos a ver cómo lo podemos implementar, ¿ya? De esa manera. Entonces vamos a ir a nuestro index y ya en nuestro index guardamos el proyecto. Recuerden siempre ir grabando para que se vaya actualizando y se vaya deployando. De esa manera no tienes que ejecutarlo nuevamente el proyecto, simplemente actualizan la página. Entonces necesitamos inicialmente dentro del data table una columna nueva, ¿ya? Esta columna nueva va a ser un p column, de esa forma, ahí, y va a tener, esta columna va a tener vamos a copiar esto mismo, va a tener un header pero sin nada, ¿ya? Vamos a dejar vacío. ¿Se acuerdan que después en el carro de compra nosotros ahí colocamos un comando para poder actualizar o eliminar un producto? O perdón, para poder seleccionarlos todos o desmarcarlos todos, ¿ya? Entonces eso también ustedes lo pueden implementar si es que lo desean. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer acá es crear el control checkbox. Va a ser un control P, dos puntos, si no me equivoco se llama select boolean checkbox, ahí, y él tiene un value, ya, tiene un value, y el value que nosotros debemos asignarle a este tendría que ser un booleano, ya. Entonces con la variable c, en el cual vamos recorriendo todas las categorías, ahora debería aparecer selected, el booleano que nosotros acabamos de crear, ya. Eso es todo. Entonces ya, por ejemplo, cuando guardemos y termine de deployar, ¿cierto? Se podría decir, debiéramos actualizar la tabla, ¿ya? De esa forma. No sé si ya habrá... No sé si ya habrá deployado o no. Yo voy a actualizar la página para ver si es que... Para ver si es que se actualiza. Sí, yo creo que se va a actualizar. Bueno, mientras se actualiza, ya, bueno, ahí se actualizó, fíjense bien, ahí tenemos los checkbox y eso. Primeface por defecto ocupa toda la página al 100%. Si nosotros quisiéramos que esto fuera, o que esta columna, porque hasta el momento tenemos 3 columnas, entonces cada columna ocupa, se podría decir, un 33.3% de la página, ¿ya? Entonces, de acuerdo a cómo nosotros vamos distribuyendo las columnas, él va, se podría decir que va distribuyéndolos en un tamaño equitativo, se podría decir, ¿ya? Entonces, ¿podemos esto achicarlo? Sí, lo podemos achicar. La columna principalmente, o sea, esta columna, por ejemplo, nosotros le podríamos indicar un estilo con un width, ¿ya? Al, por ejemplo, 10%. Guardamos, esperamos que se termine de actualizar acá, ¿ya? Y después lo podemos ver, ¿ya? Sí. Ya. ¿Qué importa ahora?
lo que importa es que nosotros podamos eliminar, ¿ya? Y actualizar la tabla. Entonces debiéramos también contar con un botón eliminar que lo vamos a construir inmediatamente en la categoría bin, ¿ya? Bueno, ahí termino de deployar, lo podemos actualizar, ya se va a demorar un poco, así que yo voy a ir, ahí está listo, al 10%. Podemos centrar esto también, podemos dejarlo un poquito más pequeño, al 5%, y quedaría mejor, ¿ya? Y podemos centrarlo igual, ¿ya? Entonces aquí punto y coma, por ejemplo, text align en la propiedad, y con eso lo podemos centrar, ¿ya? Y cambiamos esto al 5%, ¿ya? Ahí. Ya con eso tendríamos, guardamos y nos vamos a la categoría bin, ¿ya? En la categoría bin deberíamos contar con un nuevo método de tipo string. Recuerden que vamos a hacer un evento a un botón, vamos a colocarle eliminar, y este botón eliminar o este evento eliminar debiera retornar a la misma página, que sería en este caso index, punto y coma, ya. Obviamente dentro del botón eliminar tendríamos que recorrer la lista, entonces debiéramos obtener una lista del método que está aquí, de ese método getCategorías, ¿ya? Eso debiéramos trabajar, ¿vale? Entonces tenemos eso, listo, y lo guardamos y vamos a ir a nuestro index nuevamente, y en nuestro index aquí me está dando un error, vamos a ver por qué. Width de 5%, no está bien, debe ser un problema de NetBeans, ¿no? Entonces dentro de este botón eliminar, fíjense que estoy en el formulario 2 ahora, entonces la idea es que en el formulario 2 el botón actualice solamente el formulario 2, solamente ese. Entonces P, dos puntos, command button, le vamos a colocar un value, vamos a colocar eliminar, el botón de arriba se llamaba save si no me equivoco, sí, le voy a poner delete para seguir la misma lógica, delete, un action listener llamado catbin, se llama el manager bin, ¿cierto? El evento es eliminar. ¿Qué vamos a actualizar? Fíjense aquí, esta parte es importantísima. Como el botón pertenece al formulario, no al data table, al formulario, simplemente acá tendríamos que colocar update form 2 sin los dos puntos, porque no está dentro de otro contenedor, ¿ya? Ahí. Y el icono, si no me equivoco, el icono se llama icon we, no, al revés, we icon trash, si no me equivoco, ese es el nombre para el icono, ya. Guardamos y ya estaría listo lo que es la vista, ya, del botón. Entonces lo que tendríamos que hacer ahora es simplemente realizar la programación del botón, ya. Entonces actualizamos esto para ver si es que nos crea abajo de la tabla el botón eliminar. Entonces ahí nos crea el botón eliminar con el icono, ¿cierto? Entonces el botón eliminar, la idea es que cuando yo marque uno y lo elimine, lo elimine. Y la idea es que nos pregunte después con un mensaje de confirmación si es que queremos eliminar o no el elemento, ¿ya? Listo. Ahora vamos entonces a nuestro
categoría pin. En la categoría pin vamos a ir entonces al método, perdón, esto lo voy a eliminar para no enredarme, eso ahí, y dejamos estos dos archivos solamente. En el eliminar, lo que nosotros deberíamos hacer es recorrer la lista de las categorías, ¿ya? Entonces, como vamos a recorrer la lista de las categorías, deberíamos hacer un for, ¿ya? Con categoría. Déjenme pensar un poco. Vamos a tener que modificar también el método de acá arriba. Ese método getCategorías lo vamos a tener que modificar. ¿Por qué? Esto debería estar comentado porque no lo estamos usando. A ver, cuando nosotros o cuando yo cuando llamemos a este método getCategorías, este método lo que hace es hace una consulta a la base de datos, ¿ya? Pero no nos sirve a nosotros eso porque como va a sacar algo de la base de datos, debiéramos utilizar una lista física, se podría decir. Por lo tanto, deberíamos tener dentro de la categoría pin una lista de categorías propia, ¿ya? Deberíamos tener una lista de categoría propia. ¿Por qué? Porque cuando llamemos a esto, cuando llamemos al getCategorías, él va a sacar de la base de datos, y lo que nosotros necesitamos es que recorramos una lista que tenga asociado los checkbox principalmente, porque cuando obtengamos la lista, esta lista principalmente, como viene de la base de datos, todos los selected que nosotros hemos creado, los booleanos, van a ser falsos y no nos va a servir. Por ende, necesitamos lo siguiente. Necesitamos un método. Primero vamos a ir acá. Necesitamos un atributo principalmente llamado una lista de categoría. Se va a llamar categorías, ¿ya? De esa forma. Entonces, esas categorías, nosotros de esas categorías deberíamos acá, categorías igual a new arraylist, de esa forma, ¿ya? Tenemos que importar el list y tenemos que importar el ¿ya? Ahí. Y deberíamos tener el getCategorías, que ya lo tenemos aquí, y el setCategoría, que lo vamos a construir aquí. Control espacio, setCategorías, ahí, ¿ya? De esa forma. Ahora, esto también es importante. Lo ideal es que nosotros tengamos lo siguiente. Tengamos un método que podría ser privado, vacío, llamado cargar categorías. Así. Así y así. Entonces, todo este código que tenemos aquí, eso lo vamos a sacar de ahí y lo vamos a dejar acá, ¿ya? Pero en vez de colocar esto, lo vamos a guardar en categorías, así, ¿ya? Cargar categorías, así. Y este de acá, esto lo sacamos solamente, borramos, simplemente acá retornamos
la categorías, así. Eso tendríamos que hacer. Por ende, como este método carga las categorías siempre, debiéramos llamar ese método en el constructor. Ahí debiéramos llamar al método al momento de guardar. También debiéramos cargar las categorías y ahí estaríamos en condiciones recién de poder hacer este método eliminar. ¿Ya? Entonces repito el proceso que nosotros acabamos de hacer. Como teníamos el método getCategorías que lo programamos dentro, ya no nos sirve por la sencilla razón de que ese método lo que hace inmediatamente saca todo de la base de datos. A nosotros no nos sirve. ¿Por qué? Porque la idea es que en esta tabla, cuando yo marque esto quede guardado en un objeto del ManagerBean, ¿ya? No que saque los elementos directamente de la base de datos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer después es recorrer las categorías que creamos en el ManagerBean, y la idea es que recorramos esto para ver cuál está marcado y después volver a actualizar la categoría con el método privado que nosotros acabamos de crear acá, que sería el método que está por acá, cargar categorías. Entonces voy a comentar aquí, este método se encarga de cargar en la lista llamada categorías los objetos de la base de datos. Ya, solamente se encarga de esto. Entonces acá cuando se inicia el formulario se cargan los objetos en la lista de categorías, y en el botón guardar lo que acabamos de hacer aquí, cuando se ingresa una nueva categoría es necesario recargar la lista de categoría, ¿vale? Ahí. Entonces el eliminar lo que hace, o lo que debería hacer el eliminar, es hacer un for, no ese for, sino que recorrer el for de la siguiente manera: categoría C, dos puntos, en categorías, en la lista que acabamos de crear. Eso. De esa forma. Y ahí tendríamos que ir preguntando si es que está marcado o no el elemento. Por ejemplo, si C punto está marcado el select, si dentro de la lista que tenemos está marcado un combo box, por ejemplo, de aquí, si está marcado tendríamos que eliminarlo de la base de datos. Entonces lo que tendríamos que hacer ahí es trabajar con Hibernate. Por ejemplo, deberíamos crear un session factory ya, sf igual a hibernateUtil.getSessionFactory. Deberíamos tener también una sesión c igual a sf.OpenSession, y posteriormente deberíamos buscar la categoría. Entonces, como tenemos el objeto C completo, yo podría hacer lo siguiente: categoría, porque no podemos eliminar por código, esto que quede claro. Entonces le ponemos cat igual a, hacemos el casting, categoría, colocamos se punto y le ponemos get. Con get nosotros podemos obtener una categoría completa con el solo hecho de pasarle el código.
de la categoría. Esto es como hacer lo voy a comentar aquí, se realiza la búsqueda del objeto categoría. Esto es análogo a realizar la operación select asterisco from categoría where código igual a algo, ¿ya? Entonces con eso, fíjense que en una línea simplificamos todo. Con eso buscamos la categoría. Obviamente esa categoría tiene que estar sí o sí porque está en la tabla, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo marco el 1, ¿cierto? Se cumple el if, es decir, se cumple el if. Si C is selected, sí, está marcado. Entonces yo voy a sacar el código 1, ¿cierto? Y lo que debemos hacer con Hibernate es, lo que hace esta instrucción, busca el código por código y obtenemos completamente todo el objeto completo, ¿ya? Ojo que Hibernate no elimina por código, sino que elimina por objeto. Entonces lo que siempre nosotros vamos a tener que hacer, si quisiéramos actualizar o eliminar, tendríamos que obtener el objeto completo, es decir, tendríamos que buscar el objeto y después actualizarlo o después eliminarlo. Después de esto, simplemente con la sesión se punto, simplemente eliminamos cat y hacemos un commit. El commit lo podemos hacer con un begin transaction, lo explicamos en clase, en algunas clases la explicamos, pero al principio habíamos definido el begin transaction, pero se puede hacer al final como se begin transaction.commit, ¿ya? Entonces ustedes revisan su código que tiene y básicamente es lo mismo. Entonces de esa forma, ¿ya? Entonces podríamos también acá, como lo hicimos en el copiar, en el guardar, ¿cierto? Creamos un mensaje. Entonces aquí control C. Entonces aquí fuera del for, ahí aviso categoría eliminada. De esa forma. Entonces de esa manera nosotros estaríamos eliminando una categoría de la base de datos. Y además, esto es importante, y además tendríamos que volver a cargar las categorías, porque como la eliminamos tenemos que actualizarlo. Si no hacemos esto, volvemos a actualizar la lista de categorías. Si no lo hacemos, no se va a ver, reflejar, me va a decir producto eliminado, pero no se va a eliminar en el fondo, ¿ya? Guardamos entonces y esperamos a que termine de deployar, ¿ya? Yo voy a ponerlo en pausa. Ya, terminó de deployarse, entonces ahora lo vamos a actualizar y lo mismo. Lo voy a pausar porque se va a demorar un poco. Ya, terminó de actualizarse, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo marco, vamos a eliminar el último, vamos a ver si funciona primero, si tenemos algún error. Eliminamos, ¿ya? Y me dice categoría eliminada y se eliminó. Si eliminamos 2, por ejemplo, colocamos eliminar, aviso categoría eliminada, ¿ya? Podríamos editar categorías eliminadas o categoría eliminada, o si es 0, ¿cierto? No se han eliminado categorías, también podríamos hacer eso, ¿ya? Porque si pinchamos, ¿cierto? Va a decir categoría eliminada, pero en el fondo no va a afectar en nuestro código. Tendríamos que hacer una validación básicamente en el evento, ¿ya? Tendríamos que trabajar con un estado principalmente, ¿ya? Entonces tenemos el botón eliminar y ahora lo que vamos a hacer es confirmar si es que estamos de acuerdo o no en eliminar, porque automáticamente se elimina, ¿ya? Se elimina de lleno y, ¿cierto? Vamos a agregar una nueva categoría, por ejemplo, análisis. Vamos a guardar, entonces ahí se agregó un análisis, ¿ya?
Entonces vamos a ir a nuestro index principalmente, y en este caso acá ya nosotros deberíamos trabajar en el evento, ya en el evento de la confirmación. La confirmación se podría decir que es muy importante, porque en el fondo, si por error colocamos eliminar y se elimina el mensaje, no vamos a tener ninguna otra opción que eso. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer entonces para poder eliminar? Básicamente, primero, que este botón ya no va a finalizar de esa forma, sino que va a tener un contenedor, el command button. O sea, se va a construir de esa forma. ¿Ya? Ahí. El botón debiera tener otro objeto que se podría hacer que va a tener o va a llamar a un mensaje de confirmación. ¿Ya? Eso se denomina P2 puntos, le vamos a colocar, si no me equivoco, se llama confirm dialog, ¿ya? De esa forma. O no, perdón. A ver, no, era confirm. Si no me equivoco, era confirm, ¿ya? Confirm. O sea, el botón, si yo lo presiono, que aparezca otro mensaje llamado confirm, ¿ya? El confirm debiera tener un título, un header, ¿ya? Le vamos a llamar eliminar. El mensaje está seguro de eliminar, con un signo de interrogación, así, y debiera tener lo voy a colocar hacia abajo igual para que vaya quedando ordenado hacia abajo mejor. Eso, ahí está seguro de eliminar, y un icono, ¿ya? Un icono que le vamos a poner icon y un icono de alerta, ¿ya? Ahí. Eso tiene el botón. El botón tiene un mensaje de confirmación. Entonces, el mensaje de confirmación nosotros debiéramos crearlo aquí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, y el mensaje de confirmación, aquí deberíamos tener el P2 puntos confirm diálogo. Aquí deberíamos crear el diálogo, ¿ya? Entonces el botón tiene un confirm, ¿ya? Y un espacio ahí, ¿ya? Y debiéramos tener el confirm dialog, que en el fondo es el encargado de generar esta cajita de confirmación. Le ponemos que sea un global true, así, y se crea de esa forma. Oh, sorry. Vamos a ya, ahí. Sorry por eso. Entonces, vamos a crear. La idea es que en este mensaje de confirmación de diálogo, perdón, está mal escrito esto. Ahí. En este mensaje de confirmación, la idea es que nosotros incluyamos dos botones, ¿ya? Un botón sí y un botón no, y puede ser con algún estilo, ¿ya? Algún estilo de botón, ¿ya? Entonces, por ejemplo, le vamos a poner un P2 puntos command button, ¿ya? Command button value le ponemos que sí, y no sé si agregarle un estilo. Vamos a ver cómo se ve así nomás, ¿ya? Le vamos a poner el tipo, que es un botón, y un icono que se puede llamar icon check, ¿ya? Así. Copiamos el mismo código, lo pegamos ahí, y el otro le vamos a poner icon close, que sea una X, y a este le ponemos que no.
de esa forma. No estoy seguro si... Vamos a ver si funcionan los botones. Actualizamos, esperamos que se termine de actualizar está listo. Vamos ahora acá, actualizamos la página. Está lista y eliminamos el 8. Eliminar. Fíjense que ahí nos aparece el botón eliminar. Si le colocamos que no, no hace nada. Y si le colocamos que sí, tampoco hace nada. Entonces falta algo en el botón. Ya, si no me equivoco, falta el evento de sí o de no. ¿Ya? Y eso se trabaja con CSS, si no me equivoco, que viene por defecto. ¿Ya? Sí, tendríamos que entonces, podría ser aquí, puede ser en cualquier parte al final también. ¿Ya? Vamos a hacerlo ahí. Vamos a agregar un estilo, ¿ya? Un style class. Y acá debiéramos configurar que esto sea, si no me equivoco, confirm dialog yes. Debiéramos tener un estilo que se encargue de asociar el botón a un evento de sí, ¿ya? De yes en este caso, para que se haga efectiva la ejecución del método eliminar, es decir, para que se haga efectivo ese evento. Y este command button debiera tener un style class que está creado en Primeface por defecto, llamado we confirm dialog. Le ponemos que no, si no me equivoco esa sería la estructura. Vamos a revisar, guardamos y vamos a actualizar la página. Ya, entonces ahora si pinchamos acá, eliminamos, si ponemos que no, sí, eso faltaba, ¿ya? No lo hace, no hace nada en el fondo. Y si eliminamos, está seguro de eliminar, le ponemos que sí, lo elimina. ¿Ya? Claro. Bueno, ahí quedaría el evento o el formulario de Primeface con el botón, ¿ya? Para poder eliminar, además de un mensaje de confirmación. Resumiendo un poco lo que hemos hecho en esta parte de este video, ¿cierto? Es que primero, de acuerdo a la estructura, modificamos en la categoría bin, ¿cierto? Modificamos la categoría bin en muchos ámbitos, ya se podría decir, ya que cambiamos los atributos a un objeto particular, ¿ya? Por otra parte, creamos una lista de categorías que debiera tener el managed bin y creamos un método privado, y ahí ese método privado se encargaría de poder cargar de la base de datos la lista de las categorías que nosotros hemos creado como atributo en el managed bin. Por otra parte, agregamos también al botón guardar la actualización de las categorías cuando guardamos una, para que se vea reflejado en la tabla, y además trabajamos con mensajes para que se pudiera ver reflejado qué es lo que estábamos haciendo al momento de guardar o eliminar. Se creó el elemento eliminar. Para poder hacer el evento eliminar se tuvo que modificar el POJO agregando un atributo booleano de tipo booleano llamado selected, para poder identificar cuál era el producto o cuál era la categoría que estaba seleccionada con el checkbox, ¿ya? Y también se generaba un mensaje y se actualizaban las categorías, ¿ya? De esa forma. Para poder eliminar, además, no se elimina por código, sino que se elimina por objeto dentro de la base de datos. Finalmente, en el index se cambió todo lo que es Java Server Face estándar a lo que es Primeface. Se explicó también cómo poder actualizar un botón
qué pasa si estábamos dentro de un contenedor padre y quisiéramos actualizar un contenedor mayor con 2 puntos principalmente, y en este caso ¿por qué no va con 2 puntos el command button del eliminar, por ejemplo, el update? Porque el botón eliminar pertenece solamente al formulario, no pertenece al data table, no pertenece a un contenedor mayor, ¿ya? De esa forma. Además se creó en el botón se creó un confirm dialog que en el fondo se utiliza o está asociado al confirm dialog de acá, ya principalmente para poder confirmar si es que quisiéramos o no eliminar un eliminar las categorías, ¿ya? Es necesario agregar un estilo de clase. Esto lo vamos a ver si puedo entregarles material referente a cómo trabaja el CSS principalmente de clase, para poder establecer la asociación entre lo que tenemos acá con la ejecución de ese método eliminar, ¿ya? Finalmente habíamos agregado un pgrole, que lo que hace esto muestra los mensajitos acá, mensajes que se despliegan y desaparecen para poder informar al usuario qué es lo que se está trabajando, ¿ya? Bueno, espero que con esto puedan ir mejorando un poco la estructura, que vayan entendiendo un poco cómo poder trabajar lo que son los objetos dentro de lo que es la eliminación y la inserción. Y vamos en el siguiente video a trabajar la actualización, que ahí tendríamos que manipular la tabla, principalmente la tabla. Vamos a tener que modificar la tabla, ¿vale? Entonces, eso.